Puede hacer uso de la palabra el congresista Javier Bedoya por Unidad Nacional por el tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Siendo esta la presentación del primer gabinete de un gobierno que recién se instala, teníamos la esperanza que fundamentalmente nos trajera los planteamientos para los 5 años que van a desempeñar el cargo en la conducción del Ejecutivo, aun cuando los hombres cambien en los ministerios. Y lamentablemente, no en todas las áreas, sí en algunas, hemos encontrado propuestas que están orientadas a lo que va a ser la política en cada sector para los 5 años que se nos avecinan. Como toda exposición que requiere la aprobación del Parlamento o extendiéndole el voto de confianza o negándoselo al gabinete, es una exposición que suscita puntos de coincidencia, puntos de discrepancia y sin duda omisiones que percibimos y que nos hubiera gustado escuchar y que esperamos que a lo largo del debate los ministros puedan complementar. No podemos, señora presidenta, sino expresar nuestro acuerdo con algunos planteamientos fundamentales y evidentemente no puedo abordar todos por la estrechez del tiempo. La tesis expuesta por el presidente al asumir sus funciones y reiterada hoy por el gabinete de establecer un Estado promotor implica un cambio sustancial de lo que fue el primer gobierno aprista, en donde era fundamentalmente un Estado inversor y un Estado que se dedicaba al sector que no le correspondía de ser empresario e industrial. Es una sana rectificación que aplaudimos y compartimos. También creemos que es laudable el que se hayan dicho que se quieren reglas claras y estables. Pero para que hayan reglas claras y estables orientadas a obtener la inversión, esa confianza necesaria deben ganarla. Y ahí creemos que existe una falta de sintonía entre el mensaje del Poder Ejecutivo y el mensaje de la bancada que corresponde al mismo partido político. Porque no se crea seguridad, no se crea confianza y no se atrae inversión cuando simultáneamente se anuncian nuevas constituciones o la restitución de la estabilidad laboral por parte de algunos voceros de la bancada del partido de gobierno. Coincidimos cuando se habla de una austeridad, pero esta austeridad, señora presidenta, no la queremos por un periodo de 6 meses o de 5 meses. La queremos en forma estable, permanente, constante, firme. Y por eso la bancada de Unidad Nacional va a presentar un proyecto de ley que institucionaliza la austeridad pública y sobre todo la calidad en el gasto público. También hay coincidencias en cuanto a las medidas anunciadas a lo largo de toda la exposición del señor presidente del Consejo de Ministros, en cuanto a simplificación, compras corporativas, simplificación de trámites o establecer una ley de la carrera pública. Lo mismo sucede cuando se reitera el discurso presidencial en cuanto al equilibrio fiscal, el obtener el grado de inversión o que hayan reglas claras para la estabilidad. No deja de llamarnos la atención, aun cuando coincidimos con el fondo del tema, el que se haya dicho que debe de haber más horas de atención en los hospitales atendiendo las necesidades sociales. Coincidimos con ello y nos felicitamos que así lo proponga el gobierno de turno, por cuanto también implica una rectificación de sus políticas anteriores. Porque la verdad de los hechos, señora presidenta, es que mediante un decreto legislativo promulgado a fines del primer gobierno del partido aprista, el decreto legislativo 559, es la ley en la que empieza a reducirse las horas de trabajo para los médicos, y de esa ley derivan posteriormente otras a favor de las obstetrices, de los tecnólogos médicos o de las enfermeras. Pero la matriz, la ley inicial, correspondió a un decreto legislativo emanado del Ejecutivo del primer régimen del gobierno aprista. En consecuencia, vemos en esto también una sana rectificación y, por cierto, nuestra total coincidencia. Hay, sin embargo, algunos temas que no nos suscita tanta tranquilidad. Por ejemplo, no hemos visto respecto de todos los sectores, no digo que absolutamente todos, sino algunos de ellos, que se hayan fijado metas claras para alcanzar, que se hayan cuantificado los
objetivos y que se haya garantizado una calidad en la medición del gasto. Nosotros lo que queremos es saber si este es un gabinete que recién inicia su gestión, qué es lo que tienen pensado cuando dentro de 5 años se entreguen al poder a quien las urnas elijan. ¿Cuáles son las metas? ¿Cómo van a cumplir esas metas? ¿Cómo cuantifican la inversión por año? Y en eso no hemos percibido una clara definición a lo largo de la exposición. Se ha hablado dentro de lo que es la reforma del Estado y también dentro del sector agrario el tema de la sierra exportadora. Sin embargo, señora presidenta, encontramos una contradicción no con el fondo del proyecto, que nos parece bien, sobre todo si está orientado a la zona de la sierra, que es la más deprimida del país, sino la contradicción que existe en el mismo mensaje del gabinete. Porque por un lado nos habla de descentralización y de transferencia de nuevas atribuciones a los gobiernos regionales y locales junto con los recursos pertinentes, pero por otro lado constituyen un sistema como el de sierra exportadora, dirigida desde Lima, dependiendo de la presidencia del Consejo de Ministros y cuyo Consejo Directivo está integrado por un director ejecutivo y 6 ministros de Estado. ¿Cómo se condice entonces ese proyecto en beneficio de la sierra cuando va a ser dirigida desde Lima por la alta burocracia nacional? En el tema del campo, ese es un tema también en el cual nos preocupa, porque el desarrollo del campo está sobre la base de inyectar dinero a agrobanco para que dé préstamos. Nuestro proyecto, señora presidenta, era que más que préstamos que diera el Estado, lo que queríamos era un fondo de garantía, en el que el Estado, compartiendo riesgo, tuviera mayor capacidad de mover y dar de vuelta ese mismo dinero. Nos preocupa el anuncio hecho hoy día en lo que se refiere a los préstamos, a la restitución del PAIT, y de los cuales al final el 10% quedarán como puestos estables. Pero hay evidentemente omisiones a las que quiero referirme. Por ejemplo, ha sido muy magro el discurso del presidente del Consejo de Ministros en lo que se refiere al sector educación. ¿Qué hay, por ejemplo, de lo que es la evaluación de los profesores? Nos ha hecho una explicación que indica que nuestros alumnos están muy atrasados respecto de los países vecinos. Pero ¿qué hay de la evaluación de los profesores y de la capacitación que estos requieren? Basta con agregar 1 hora al día, lo que va a generar en sobrehoras 400 soles mensuales a los profesores. ¿El ministro de Economía ha presupuestado eso? ¿Es esa la única solución que proponen para solucionar el problema del déficit en el sistema educativo? En el agro, nada se ha dicho respecto a la titulación, tema fundamental para que el agricultor pueda ser sujeto de crédito. Nada se ha dicho sobre la asistencia técnica que el Estado debe de dar a los agricultores, sobre todo para que en los próximos 10 años puedan prepararse y afrontar el Tratado de Libre de Comercio. ¿Cómo queremos reconvertir el campo, cambiando la mentalidad de quienes ancestralmente han estado cultivando un mismo producto y hacerlos entender que es más conveniente que varíen esos productos por otros que tienen mercado afuera? No hay asistencia técnica prevista o por lo menos anunciada. Lo que queremos es la formalización de los agricultores, respecto a lo cual tampoco hemos escuchado nada. Respecto del SNIP, señora presidenta, que el tiempo se me acaba. Está bien que se descentralice, está bien que se flexibilice, porque lo cierto es que los gobiernos locales y regionales tienen dineros que no han podido invertir. Pero lo que sucede es que no los han podido invertir porque carecen de elementos idóneos técnicos para poder desarrollar los proyectos. Y allí entonces el Estado sí debe de promover un entendimiento con los colegios profesionales para lograr que inclusive los profesionales que emigraron a la capital tengan en su sitio de origen trabajo que realizar en beneficio de su propia tierra. Y adicionalmente, proveer a esos gobiernos regionales y locales de gerencia, porque hay en este momento 8.000 proyectos ya aprobados y que no se han ejecutado simplemente porque no hay capacidad gerencial de parte de los entes que tienen a su cargo esas tareas.